Un día nos despertamos y nos dijeron, no pueden ir más a la escuela. No pueden ir ustedes, que son docentes, no pueden ir sus estudiantes, la escuela está cerrada físicamente. Pero está abierta, porque esto que estamos haciendo es hacer escuela. Este modo de encontrarnos también es hacer escuela. Vengo estudiando, vengo analizando lo que está pasando en este marco, en estos 50 y pico de días que llevamos en confinamiento o en distanciamiento social obligatorio en la mayor parte de los países que están participando en la llamada. Y quiero decirles que durante la crisis empezaron a aparecer algunas dimensiones de análisis nuevas que tienen que ver con ese antes que veníamos trabajando desde nuestra mirada investigativa, pero que también tienen que ver con una coyuntura completamente distinta y sorprendente. Y acá quiero tomar 3 o 4 dimensiones. La primera tiene que ver con reconocer que si nosotros de un día para otro pudimos quedarnos en casa y seguir haciendo la práctica de la enseñanza con todas las dificultades que esto tuvo, es porque estamos viviendo algo que Barico define como una revolución mental. Ya éramos parte de una revolución mental y la pandemia viene en ese marco. O sea, no es casual que esté pasando lo que pasa. Pasa, entre otras cosas, porque vivimos en una sociedad totalmente interconectada, con todos los rasgos de lo global que nos atraviesan. Barico dice, Alessandro Barico, en un trabajo que se llama The Game, dice, con una doble fuerza motriz. Estamos al mismo tiempo en lo virtual y en lo físico, en el ultramundo y en el mundo. Yo digo en estos días, la pandemia nos dejó más del lado del ultramundo, nos quedamos del lado de lo virtual. Pero quiero empezar con un reconocimiento, y es que nosotros pudimos hacer este movimiento rápido, este empujón que nos dieron y agarrarlo, porque ya éramos parte de un mundo revolucionado mentalmente. Por supuesto, esto no quita todas las deudas de acceso que tenemos, con las que ustedes están lidiando diariamente. Falta de acceso a dispositivos, dificultades de conexión a internet, las condiciones vitales que cambiaron, porque además, digo, si hay un dispositivo en la casa y son 5 personas que tienen que compartirlo, tampoco en ese escenario podríamos hablar de acceso. Pero aún con las deudas de acceso, estamos viviendo en una realidad distinta para la que la mayor parte de los que estamos acá nos formamos. Una realidad atravesada por una revolución mental. En este contexto, y cuando nos dicen, bueno, ahora se tienen que quedar en casa y desde ahí construir una propuesta para la práctica de la enseñanza, se alteró el espacio del mismo modo que veíamos que se alteraba en las escuelas más innovadoras, y se alteró el tiempo, claramente. Y esto nos está llevando a formularnos un montón de preguntas. Por ejemplo, la gente dice, ¿el tiempo educativo en casa es el mismo tiempo educativo en la escuela? No sé, es una pregunta cuya respuesta se está construyendo. Yo tiendo a pensar que no es el mismo. Entre otras cosas porque estamos viviendo en una crisis vital, donde nos atraviesa la angustia, donde la familia teletrabaja, en el mejor de los casos, a la vez que trata de generar condiciones para que las chicas y los chicos hagan la tarea. Hay una alteración del tiempo que viene junto con la alteración del espacio. En este escenario empieza a quedar claro, y esta si quieren es como la parte dolorosa, que más allá de las escuelas que innovaban, más allá de las redes de las escuelas que innovaban, hay lógicas persistentes que tienen que ver con lo clásico desde una perspectiva didáctica. Lógicas que hoy se transparentan como exceso de contenidos, exceso de tareas, exceso de PDFs, exceso de videoconferencias. Y yo desde que empezó la crisis, uno de mis primeros alertas fue no al revoleo, no al revoleo de nuevo, no al revoleo de contenidos, no al revoleo. Creo que tenemos que poder pensar fundamentalmente en cómo lo que estamos viviendo pone de manifiesto, revela, transparenta la persistencia de ciertas lógicas que son enciclopedistas, que son acumulativas, que están centradas en la transmisión. Porque este es un enorme momento para empezar
a deconstruirlas ya como una perspectiva general, no como una cuestión de nicho, de escuela que innova o docente que innova. Claro que esto nos obliga, que esto nos exige, y eso es lo que estamos viendo a diario todos los que estamos en las escuelas o cerca de las escuelas, que hay que renegociar los encuadres, desde una perspectiva de diálogo, que hay que renegociar los encuadres desde una perspectiva de trabajo colectivo al interior de la escuela, con las familias, y donde lo que está sosteniendo prácticamente todo lo que estamos haciendo es el diálogo. En este escenario, ¿qué es lo que más me preocupa? Además de reconocer todas estas dimensiones, bueno, que a pesar de la pantalla, con la pantalla, atravesados por la pantalla, nosotros sigamos pensando nuestras propuestas desde una perspectiva de humanidad, que sigamos siendo humanos, que estemos cerca y que a toda costa trabajemos para retener a nuestros estudiantes en el sistema. Nunca nos pasó lo que nos está pasando ahora. Y el riesgo que tenemos es que los chicos y las chicas se vayan, que no quieran hacer nada porque están en la casa, que la estén pasando mal y encima estemos alejados. Y por supuesto, esto depende de las condiciones. Y las condiciones no son las mismas en todas nuestras instituciones. No es lo mismo decirle, prende la computadora que íbamos a hablar, que tener que mandarle una cartita que llega a través de un vecino porque es la única manera de comunicarse. Pero en los dos casos tenemos que poder construir ese vínculo y sostenerlo, esa cercanía, ese sentido de lo humano en el marco de lo que probablemente sea la peor crisis que hayamos vivido. En este escenario hay oportunidades para reinventar, claro que las hay. Las oportunidades para reinventar tienen que ver con todos esos rasgos que vimos antes, pero sobre todo con la posibilidad de mirar el afuera y tratar de cambiarlo, porque esta realidad necesita cambiar. Anoche hablábamos desde la Maestría en Tecnología Educativa con Alejandro Pisitelli, que nos decía, pensando en la crisis, ¿qué tiene de bueno? Y bueno, lo que tiene de bueno es que nos dejó parados para que pensemos en diseñar un futuro distinto, en no volver a esa sociedad consumista, pasatista, expulsiva. Bueno, desde la perspectiva de la escuela es igual, no podemos volver para atrás. Tenemos que pensar cómo generamos una propuesta y un futuro que sean inclusivos. Y aquí, bueno, es una que ya retomé, están preguntando cómo acompañar las trayectorias de los estudiantes en esta pandemia. Y desde la perspectiva de la inclusión. De nuevo, lo primero, yo siempre recuerdo mucho la película de Pedro Almodóvar, Hable con ella, ¿sí? Frente a una situación que todavía era mucho más extrema que la que estamos viviendo, de alguien que está en una situación de desconexión completa por una cuestión de salud. Hable con ella, decía ese enfermero maravilloso Benito. Y yo creo que este es el momento de acompañar la trayectoria básicamente hablando, estando cerca, siendo humanos, reconociendo lo que te está pasando, que son condiciones muy complejas para estudiar. Me parece que tenemos que estar cerca, y lo planteo, digo, desde la educación universitaria. Nosotros en este momento, en la Cátedra de Educación y Tecnologías, nuestro propósito más importante es que todos los alumnos estén y terminen la materia. Y ayer, bueno, nos enteramos de situaciones muy complejas, y aún así estamos diciendo que se queden en la materia, que sigan la materia, que vamos a acompañar hasta el final, que vamos a hacer todo lo posible para que cuando la condición mejore pueda hacer la actividad o estudiar lo que tenga que estudiar. Para mí, hoy el tema de la trayectoria es básicamente ese, estar. Hay preguntas sobre la articulación con